Perdí la vida de la forma más inimaginable, por algo tan común como viajar en bus. Mi cabeza fue encontrada flotando en un lago, adentro de una olla. Perdí la vida de la forma más inimaginable, por algo tan común como viajar en bus. Soy Tim McLean, y si no has escuchado mi historia, te advierto que puede herir tu sensibilidad. Yo era un chico canadiense de 22 años. Luego de trabajar durante unos días en otra ciudad, el 30 de julio de 2008 tomé un bus para regresar a mi casa en Winnipeg. El viaje duraría algunas horas. Inicialmente, el asiento de al lado estaba vacío, pero en una de las paradas se montaría Vince Wang Lee, un hombre de 40 años que se sentó a mi lado. Todo marchaba con normalidad. Yo simplemente me coloqué mis auriculares e intenté dormir. Minutos más tarde, Vince sacaría un cuchillo y comenzaría a apuñalarme sin razón aparente. Los demás pasajeros del bus entraron en shock. El conductor frenó inmediatamente para que los pasajeros salieran, y luego cerró las puertas del bus, dejándome encerrado adentro con Vince. Para ese momento, yo ya había muerto. Ese hombre desconocido me propinó 40 puñaladas, pero luego cortaría mi cabeza y se la mostraría a los demás pasajeros a través de las ventanas. La policía estaba en camino, pero tardaron un par de horas en llegar. Cuando finalmente llegaron, se dieron cuenta de que Vince no solamente había cortado mi cabeza, sino que también había comido partes de mi cuerpo. Había guardado mi nariz y orejas en sus bolsillos. Ese día yo simplemente quería llegar a mi casa, pero terminé perdiendo la vida de la forma más impensable. Hola, soy el creador de Relatos Humanos. El caso de Tim McLean fue muy lamentable, pero te lamentarás aún más al saber que su agresor, Vince Wang Lee, se encuentra en plena libertad desde el 2017. Verás, Vince fue declarado no Mi cabeza fue encontrada flotando en un lago, adentro de una olla. Mi historia está llena de tragedia, pero tiene un giro que nadie esperaría. Soy Danuta Orzechowska, una mujer divorciada de 40 años. Vivía en Varsovia con mi hija Katarzyna de 18 años. Yo era editora de televisión, había dedicado mi vida al trabajo y a criar a mi hija. El 20 de febrero de 1980 falté al trabajo, lo cual era inusual en mí. Mis compañeros de trabajo, preocupados, se comunicaron con mis familiares. Mi hija, tan pronto se enteró, denunció mi desaparición a la policía. Pero no sería hasta 2 días más tarde cuando unos trabajadores encontraron una olla flotando por el lago Cherniakov. Cuando ellos abrieron la olla se encontraron con una cabeza humana adentro. La policía pudo confirmar mi identidad, pero muchas preguntas comenzaron a surgir. Unos días más tarde, salió un hedor de los casilleros de la estación central de trenes. Al abrirlo encontraron el resto de mi cuerpo dentro de una maleta y un ramo de flores. Mi exmarido se volvió el principal sospechoso, pero no habían pruebas que lo vincularan. Así que la policía decidió mostrar por televisión una fotografía de la maleta en donde estaba mi cuerpo, con la esperanza que surgiera algún testigo. Fue en ese momento cuando una persona llamó. Se trataba de una de mis vecinas quien dijo haber visto a mi hija salir del apartamento con esa maleta. Todos quedaron en shock. Mi hija confesó todo. Luego de una discusión, ella me golpeó en la cabeza. Luego decidió deshacerse de mi cuerpo por partes. Pero Katarzyna solo sería condenada a 8 años de cárcel. Durante el juicio se descubrió que yo había abusado psicológicamente de ella toda la vida. La culpaba de haber arruinado mi vida y mi carrera, ya que yo no quería tener hijos. Incluso leí su diario privado y marqué errores de ortografía.
entre otras cosas. Ella fue liberada a los 5 años por buen comportamiento. ¿Te parece que fue justa la condena? Desaparecí hace días en el parque de Disney de Los Ángeles, California. Soy Lee, una niña de 4 años. Todo ocurrió la tarde del 12 de octubre. Me encontraba con mi madre disfrutando del parque de atracciones, cuando nos detuvimos a comer. Mientras esperábamos por la comida, le pedí a mi madre permiso para ir al baño. Ella me dejó ir, ya que el baño estaba dentro del mismo establecimiento y se supone que Disney es un lugar seguro. Minutos más tarde, mi madre se dio cuenta de que yo estaba tardando más de lo normal. Fue allí cuando decidió venir al baño a buscarme. Ella vería una de las escenas más aterradoras que una madre puede presenciar. Pudo ver cómo un hombre me llevaba por un túnel que se abrió en el suelo del baño. Cuando ella entró al baño, la puerta del túnel ya se estaba cerrando. Mi madre entró en shock y reportó la situación a las autoridades. Pero nadie le creyó lo que ella estaba describiendo. La policía fue a inspeccionar el baño y no había indicios de que hubiese alguna puerta secreta o un túnel. Los gerentes del parque simplemente dicen que mi madre ha perdido la cabeza. En las imágenes de las cámaras de seguridad que el parque entregó a la policía, mi madre sale caminando sola. Eso fue suficiente para que internaran a mi madre en un hospital psiquiátrico. En internet están surgiendo un montón de teorías conspirativas con respecto a mi caso, ya que ni el parque ni las autoridades han querido pronunciarse por mi desaparición, aunque mi caso es uno de los más extraños de los últimos años. Se sabe que los parques de Disney cuentan con túneles y pasadizos secretos que usan los empleados a diario. Y también se conoce que a lo largo de la historia más de 30 empleados de Disney han terminado en la cárcel con cargos de abuso a menores. Así que solo era cuestión de tiempo para que ocurriera algo como lo que me pasó. Hay quienes dicen que Disney alteró las imágenes de las cámaras. Otros creen que Disney forma parte de una red que se encarga de desaparecer a niños. Otros dicen que mi madre simplemente está loca, y yo nunca existí. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de este caso? Pasé de esto a esto. Desaparecí misteriosamente a los 26 años de edad y me convertí en el secreto mejor guardado de mi familia durante décadas. Soy Blanche Monnier y mi historia se remonta al año 1849. Nací en una familia aristocrática muy adinerada y respetada de la ciudad de Poitiers, Francia. Mi infancia no fue fácil. Mis padres eran muy estrictos con mi hermano y conmigo, ya que nosotros seríamos los herederos de su fortuna. Esto hizo que durante mi juventud yo presentara ataques de nervios y trastornos alimenticios. Ellos esperaban que nosotros nos casáramos con personas nobles o de familias muy respetables, para así mantener la reputación de la familia. En 1876, a mis 26 años, yo contaba con muchos pretendientes, pero cometería el error de ir en contra de lo que mis padres querían. Entre todos mis pretendientes, yo escogí a Victor Calmeil, un abogado que me llevaba 14 años de edad y que aparte estaba en bancarrota. Para mis padres, que su hija se casara con un hombre así sería lo peor que les podía pasar. Ellos se opusieron rotundamente, pero en la ciudad comenzaron a correr rumores sobre mi romance con un hombre en bancarrota. Mis padres no estaban dispuestos a que la reputación de la familia se manchara. Yo me había convertido en un problema para ellos. A las pocas semanas, yo desaparecí sin dejar rastro. Mis amigos y conocidos no volvieron a saber más de mí. Víctor me buscaría muchas veces, pero le dijeron que yo había sido enviada a un internado en el Reino Unido. Con el pasar de los años, todos se irían olvidando de mí, pensando que yo había hecho mi vida en otro país. Así pasaron los años. Mi padre murió en 1882, y Víctor Calmeil, el hombre del cual me había enamorado, falleció en 1885, sin saber lo que me había pasado. En 1901, a 25 años de mi desaparición, la policía recibió una carta anónima que decía que en la mansión de mi madre vivía una mujer encerrada en el ático. Luego se supo que esa carta había sido enviada por una de las sirvientas de mi madre. La policía decidió investigar y se encontrarían con una terrible escena. Yo, aquella mujer hermosa y llena de vida, había sido encerrada en contra de mi voluntad por mis padres en aquel ático durante 25 años. Con el pasar de los años, me fui consumiendo, postrada en una cama sobre mi propia inmundicia.
Los años se deslizaron como gotas de agua por un cristal empañado. Cuando me encontraron, yo tenía 52 años, pesaba 25 kilos. Mi cabello llegaba hasta el suelo. Estaba rodeada de comida podrida y heces. Luego de décadas encerrada, había perdido contacto con la realidad y sufría alucinaciones. Mi madre, Louise Monnier, fue arrestada en junio de 1901 y falleció 2 semanas más tarde de un infarto. Mi hermano fue condenado a 15 meses de prisión por haber sido cómplice. Yo fui internada en un hospital psiquiátrico, en donde volví a vivir encerrada, pero mi mente nunca volvió a la normalidad. Fallecí en 1913 a mis 64 años. ¿Qué opinas de mi historia?